Hoy nos encontramos para poder conversar sobre el presupuesto nacional y en particular el presupuesto de educación superior, pensando, ¿no?, como una dimensión central de la política universitaria. Y para ello hemos invitado a Martín Mangas, que es docente de la Universidad General Sarmiento y especialista en estos temas. Y nos interesa con él poder analizar el presupuesto, sus condicionantes en la actual coyuntura y poder reconocer qué claves políticas encontramos en los números del Estado, ¿no?, que nos permitan pensar la actualidad. Hola Martín, la primera pregunta que te vamos a hacer, que son preguntas que hemos estado trabajando con un compañero de la Facultad de Ciencias Económicas, con Pablo Díaz Almada, tiene que ver con las posibilidades y alternativas que presenta el presupuesto de este año, ¿no?, un presupuesto que ya se ha fuertemente ejecutado, pero nos interesa pensarlo teniendo en cuenta ciertos antecedentes que arrastra el actual presupuesto, que en realidad es un reconducido del año anterior, un presupuesto que fue elaborado por otro gobierno y como expresión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, donde el problema de la deuda externa marca claramente el perfil que tienen estas finanzas. La pregunta que nos interesa nos ayudes a pensar tiene que ver con las alternativas que se abren, ¿no?, a partir de este presupuesto y también cuáles son los condicionantes a los que se enfrentan las finanzas públicas con estos antecedentes y en particular en la actual coyuntura de pandemia. Me parece importante, antes que nada, decir algo sobre una evidencia que deja la pandemia del COVID-19, que es la enorme desigualdad. Esa desigualdad ya se manifestaba de diferentes formas y modos, según el nivel de desarrollo de los países, pero muestra con enorme brutalidad los problemas endémicos que ya existían. No voy a decir nada original si digo que a esta fase del capitalismo la podríamos denominar como la era de la desigualdad. Profundos estudios, por ejemplo, los de Thomas Piketty, demuestran que la riqueza se ha concentrado hasta límites insospechados en el siglo XX y que ha generado una distribución del ingreso mundial similar a la que existía en el siglo XIX. Lo que también la pandemia ha puesto en cuestión, al menos en el mundo occidental, es el paradigma dominante de la economía de los últimos 40 años. Aparece con fuerza algo que hasta ahora estaba desprestigiado por una vasta porción de la sociedad global, que es el valor sustantivo de la intervención del Estado y el efecto igualador del gasto público. Por ejemplo, en este sentido, las erogaciones en salud pública, en ciencia, en tecnología, en innovación, en desarrollo, entre otras, aparecen claramente reivindicadas. Y pareciera que a esta altura va quedando algo más o menos claro, que es que no va a ser el mercado el que nos haga salir de esta situación crítica. En los países desarrollados de Occidente, cuna de esta fase neoliberal del capitalismo, también tiene un reverdecer el uso de la emisión monetaria. Esto era algo que hace poco tiempo era un pecado mortal, porque las reglas de austeridad fiscal que imponía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea eran muy fuertes y se consideraba que la emisión monetaria era un problema para el desarrollo de los países. En nuestro país, como en toda América Latina, venimos de más de 40 años de bombardeo ideológico e incluso también de políticas impulsadas por antiestatistas, neoliberales y monetaristas. Y es ahí donde yo creo que el presidente Alberto Fernández, cuyos primeros meses tenía como objetivo prioritario reestructurar la enorme y asfixiante deuda externa, frente a este nuevo escenario mundial, ha encarado una batería de medidas que en el plano fiscal podríamos considerar como no ortodoxas. Lamentablemente en nuestro país la deuda ha vuelto a ser, como lo fue durante muchísimos años, el condicionante de la política económica. En 2019, casi 20 pesos de cada 100 que gastó el Estado Nacional fueron destinados
a los servicios e intereses de la deuda. Y ese valor, hasta el año 2015, o esa relación, era de 7 pesos de cada 100. Es decir, en 4 años se triplicó el peso de los intereses y servicios de la deuda en el presupuesto nacional. Por lo tanto, es absolutamente lógico y racional que el gobierno actual haya iniciado este proceso de reestructuración. Hay que recordar que la reestructuración que está en curso representa solo el 20% de la deuda total, y hasta el propio Fondo Monetario Internacional acompaña la idea de que es momento de que los acreedores dejen de lado un rato su codicia y si se sienten a la mesa a negociar de una manera más, llamémosle, amigable. Esa renegociación de la deuda es necesaria tanto para enfrentar la emergencia como para buscar recuperar la actividad económica en la pospandemia. El presupuesto para el año 2020, que elaboró el macrismo a fines del 2019, era una novela de ficción. Ningún supuesto de los que contenía ese presupuesto era realista, y desde ese punto de vista a mí me parece que la decisión del gobierno nacional fue acertada en reconducir el presupuesto del año 2019 y pensar en una propuesta diferente. Luego, con la pandemia, las decisiones relacionadas con la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, claramente no se ha podido concretar el envío del proyecto de presupuesto al Parlamento. Y a mí me parece que a esta altura del año creo que es mejor poner todos los esfuerzos en lograr tener un presupuesto para el año 2021 que rompa con la lógica neoliberal. También es más o menos claro que en este contexto las finanzas públicas tienen un enorme desafío. Cuando vemos el sistema tributario nos encontramos con una recaudación que está basada principalmente en impuestos al consumo, en donde el 65% de los recursos públicos consolidados provienen del impuesto al valor agregado, del impuesto provincial a los ingresos brutos y del impuesto al cheque. Y en un contexto de caída del consumo y caída de la producción, la recaudación fiscal se desploma, como hemos visto estos últimos meses. Por el lado del gasto público, gran parte de las medidas que anunció el gobierno para paliar la pandemia, en realidad lo que han hecho es poner algo de justicia frente a la crisis anterior que ya existía a la pandemia. Podemos marcar esas decisiones en dos grandes objetivos o dos grandes bloques. Por un lado, aquellos gastos destinados a sostener la demanda. Por ejemplo, con el otorgamiento de bonos de suma fija a jubilados, a pensionados, a beneficiarios de la asignación universal por hijo, a beneficiarios de planes sociales, con la puesta en marcha de un módico ingreso familiar de emergencia, con el financiamiento a tasa cero subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de monotributistas y autónomos, y bueno, podría seguir enumerando algunas otras políticas más dentro de ese objetivo de sostener la demanda. Por otro lado, hay también políticas que apuntan a sostener la oferta, como por ejemplo postergar y en algunos sectores reducir las contribuciones patronales. La más importante es abonar a las pequeñas y medianas empresas el 50% del salario de sus trabajadores, haber aumentado los recursos para la obra pública y también otorgar líneas y facilidades crediticias para las pymes. Es lógico que sin posibilidades de apelar al financiamiento externo y con los recursos fiscales en caída, la única forma de financiarse sea la emisión monetaria. Y aquí quiero desmitificar a la corriente ortodoxa. El pensamiento neoliberal resume el tema en algunas frases que se repiten constantemente en todos lados. No podemos gastar más de lo que recaudamos o no podemos gastar más de lo que tenemos. Es decir, el problema de la Argentina es que históricamente gastó más de lo que recaudaba y que en definitiva esa es la raíz de la inflación y del endeudamiento, entre otros males. Ese punto de vista neoliberal representa la concepción ortodoxa, o también conocida como metalista, según la cual el dinero es una mercancía y que la recaudación necesariamente antecede al gasto. Otro punto de vista al que yo adhiero es el reflejado en la teoría monetaria moderna, según el cual el dinero es una creación del Estado y como tal el gasto necesariamente antecede a la recaudación, por lo que el déficit fiscal diría que es el estado natural de las cuentas públicas.
Para poner un ejemplo, si la economía estuviese operando por debajo del pleno empleo, es porque el déficit fiscal no es lo suficientemente grande, o sea que hace falta más gasto público para generar la demanda que lleve o alcance el pleno empleo. Asistimos a la discusión de cómo se va a pagar el costo extra de la pandemia y algunos dicen que una forma será el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. No se advierte, me parece, en cambio, que los gastos ya comenzaron a financiarse y el impuesto a las grandes fortunas es solo un proyecto. Dicho de otra manera, digamos, cuando el déficit fiscal provocado por las mayores transferencias del gasto aparezcan en el balance, esos gastos ya han sido financiados. El Estado no funciona como una empresa o como la economía de una familia. No existe tal cosa como las finanzas sanas. Pongámosle dimensión numérica al asunto. El déficit financiero del Estado Nacional en abril del 2020 fue de 266 mil millones de pesos. El impuesto a las grandes fortunas, que todavía es un proyecto en ciernes, que sería por única vez, a los patrimonios de más de 200 millones de pesos y que alcanzaría un número pequeño de contribuyentes, aproximadamente unos 12.000, se estima su recaudación en 245 mil millones de pesos. Por lo tanto, la recaudación potencial del impuesto a crearse solo alcanzaría para compensar el déficit de un solo mes. Yo me encuentro entre los que cree que la estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía en una sociedad. Y por lo tanto lo que hay que torcer es esa hegemonía. En ese sentido, me parece que es necesario avanzar en una reforma fiscal profunda para darle una fuerte progresividad al sistema tributario, vía impuestos a la renta, impuestos al patrimonio, impuestos a las actividades extractivas y contaminantes, y también combatir la evasión fiscal, la fuga de capitales y la elusión tributaria, que todas se dan por la offshorización y la existencia de guaridas fiscales. A mí me parece que para ello necesariamente debemos enfrentar en todos los campos de política a la fracción más concentrada del capital y la riqueza. La segunda pregunta que tenemos tiene que ver con la política salarial, que es decisiva, ¿no?, en el desarrollo de la educación superior y también tiene un peso importante en el presupuesto general, ¿no?, del sistema universitario. Partiendo, ¿no?, de años que fueron conflictivos en las negociaciones paritarias, ¿no?, en la presidencia de Mauricio Macri, y también en el año actual, donde se dio un incumplimiento de la denominada cláusula gatillo, ¿no?, en el cierre de la paritaria del año 2019, las preguntas que te queremos hacer tienen que ver con una mirada hacia adelante en relación a la cuestión salarial, ¿no? ¿Cómo analizas vos las posibilidades reales de presión que tenemos los docentes a partir ¿no?, de este escenario que vos ya caracterizaste, y pensando en esto, ¿no?, si los docentes deberíamos amortiguar, ¿no?, con nuestro salario y desde el presupuesto de educación superior se deberían amortiguar, ¿no?, estos problemas que se presentan en las finanzas públicas, o qué alternativas vos ves en la lucha gremial, pensando en el actual contexto y también en un contexto que en términos laborales nos pone a los docentes con una transformación de nuestras tareas a partir de la virtualidad. En la última década, el presupuesto de las universidades nacionales representó aproximadamente el 3% del gasto del Estado Nacional. Pero lo interesante es ver cómo el gasto en educación superior se movió en relación al Producto Bruto Interno, desde la recuperación democrática hasta ahora, y en ese periodo de tiempo observamos profundas oscilaciones. Hubo al menos 3 momentos donde el gasto tuvo un mayor impulso. Primero, en el retorno democrático, cuando volvieron a funcionar plenamente las instituciones universitarias, y el gasto en educación superior alcanzó en el año 1988 el 0,5% del producto, que es un guarismo similar al que existía a mediados de la década del 60. El otro momento fue durante la década del 90, con la creación de nuevas universidades, con la expansión del sistema universitario, y ahí se pasó del 0,45 del PBI en 1991
al 0,67 en 1999. Ese valor fue similar al del año 1967, es decir, 40 años atrás. En 1999 alcanzamos un valor de gasto en educación superior sobre el Producto Bruto Interno similar al que existía 40 años antes. Y después el último periodo de tiempo, el más prolongado, el mayor impulso, fue durante los 3 gobiernos kirchneristas, por un sinnúmero de políticas públicas y también por la nueva oleada de creación de universidades nacionales, que es donde se produjo el salto más significativo. Se pasó del 0,60% del producto al más del 1 punto del PBI en el año 2015. Pero también en este periodo desde la recuperación democrática hasta ahora tuvimos algunos momentos de enorme retroceso. Uno de ellos fue la crisis hiperinflacionaria de 1988-1989, en donde el gasto se contrajo un 20% respecto a años anteriores. Otro momento fueron los años posteriores al derrumbe de la convertibilidad, cuando el gasto nacional en educación superior en relación al PIB mermó un 15% de lo que eran los valores durante el gobierno de la Alianza. Y el último, por supuesto, fue durante el macrismo, en donde volvimos a tener una relación entre gasto en educación superior y PBI similar al que existía hace 10 años atrás. La función de producción de los servicios de educación universitaria tiene una alta intensidad en el uso del factor trabajo. Los salarios suelen ser un componente rígido que no pueden alterarse significativamente sin afectar esa prestación de servicios y la propia función. En el sistema universitario público somos aproximadamente 150.000 docentes y 47.000 no docentes. Y según la última información de la cuenta de inversión que elabora la Contaduría General de la Nación del año 2018, muestran que las remuneraciones del conjunto del sistema universitario nacional representaron casi el 80% del gasto total del sistema. Es interesante comparar esa cifra con lo que ocurre, por ejemplo, en los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En un informe regular anual que publica esa institución, que se llama Education at a Glance, en el año 2013, en promedio para los 34 países que integran la OCDE, el gasto en salario del sistema universitario fue casi del 70%. Y el guarismo que presenta Argentina resulta similar a los que uno observa en Bélgica, Dinamarca o Francia. Así que yo diría que gran parte del presupuesto universitario se juega y se define en la política salarial. No queda ninguna duda de que durante el macrismo el salario docente y no docente sufrió un enorme retroceso, porque las paritarias siempre estuvieron por debajo del índice de precios y porque la cláusula gatillo o no se ha cumplido o se ha cumplido parcial y tardíamente. No me parece que en este contexto fiscal complicado del que hablábamos antes tengan que ser los trabajadores del sector público, y en esa categoría obviamente incluyo a los docentes universitarios, los que tengan que soportar algún tipo de ajuste. La decisión del Gobierno Nacional, conocida esta semana, de abonar el medio aguinaldo de los trabajadores estatales en cuotas, me parece una decisión pésima. Los trabajadores universitarios y del Estado en su conjunto estamos cumpliendo un papel fundamental en la pandemia. No solo garantizando la continuidad pedagógica, sino también investigando en la emergencia e interviniendo en las actividades esenciales del sistema público de salud y en el trabajo social con los sectores vulnerables. Como decíamos antes, aparece con fuerza la reivindicación del valor sustantivo de una mayor presencia del Estado en nuestras vidas. Y eso constituye en sí mismo un avance, pero requiere además de una mayor presencia del Estado, que eso se verifique con modos y formas mucho más democráticas. Es decir, necesitamos más Estado, un Estado más presente y más eficaz, y también un Estado más democrático. Y si el Estado debe proveer más y mejores bienes y servicios públicos, eso también requiere de trabajadores que en todas las áreas estén mejor remunerados.
Durante el macrismo, frente a los sucesivos recortes, algunos medios pretendían presentar la lucha salarial y del conjunto de la comunidad universitaria como una forma de sostener un privilegio o seguir de fiesta, se decía. No se trataba antes ni ahora de nada de eso. Se trataba y se trata nada menos que de garantizar un derecho humano universal. En cuarentena, con aislamiento físico y o distanciamiento social, no se podrán realizar movilizaciones masivas en la calle, como la comunidad universitaria está acostumbrada a hacerlo. Pero no tengo duda que la misma comunidad, con la creatividad que ha demostrado a lo largo de su historia y también apostando a algunas posibilidades que da la virtualidad, podrá encontrar la mejor forma de canalizar la demanda legítima en caso de sufrir recortes en sus salarios o tener que aceptar negociaciones salariales que impliquen pérdida real de poder adquisitivo. Es decir, habrá que poner toda la imaginación y creatividad para mostrar la disconformidad si eso llega a pasar. Tengo la esperanza de que no haga falta llegar a eso, tanto porque las autoridades del Ministerio de Educación provienen de las universidades nacionales, e incluso varios de ellos han sido autoridades de nuestras universidades, y porque también tengo la confianza en que el presidente de la Nación valora enormemente la tarea y la labor de investigación y docencia universitaria. Tenemos una última pregunta para hacerte que tiene que ver con el impacto redistributivo de la política universitaria. Vos en muchos artículos has analizado esta cuestión durante los años del kirchnerismo, cómo han sido los avances en ese sentido. Nos interesaría preguntarte qué horizonte imaginás en relación a esto, a lo redistributivo, y en función de ello, ¿qué políticas crees que serían factibles pensar hoy bajo ese horizonte, no solo considerando una clave redistributiva de la política universitaria, sino también federal? En primer lugar, me parece que conviene recordar que de los más de 1.800.000 estudiantes universitarios de grado y de pregrado que existen en nuestro país, el 78% cursa sus estudios en instituciones de gestión estatal. Y ese dato contrasta fuertemente con lo que ocurre en otros países de América Latina. En México el valor es del 65%, en Colombia el 56%, en Chile el 32% y en Brasil tan solo el 26%. En 1970 la población argentina era de 24 millones de habitantes y la matrícula de las universidades nacionales era de poco menos de 200.000 alumnos. Hoy la población alcanzó los 45 millones de personas y los alumnos del sistema público universitario son 1,5 millones. En estos 50 años, la cantidad de habitantes del país creció un 77% y la población universitaria lo hizo en un 750%. Pasamos de tener menos de un estudiante cada 100 habitantes a tener hoy 3 estudiantes y medio cada 100 habitantes. Por ende, no queda en duda de que el sistema universitario público argentino creció sostenidamente en las últimas 5 décadas. Pero más importante que tomar conocimiento de ese dato general es inquirir acerca del impacto distributivo que ha tenido o que tiene el gasto en educación superior. Algunos economistas consideran el gasto en educación superior como pro-rico, porque lo aprovecha mucho más la población de mayores recursos y porque es el que menos fuerza tiene, menos fuerza redistributiva tiene dentro del gasto público social. Pero yo creo que para dar acabada cuenta de ese impacto distributivo y para detectar si hubo cambios o oscilaciones en las últimas décadas, conviene analizar la situación en 3 momentos puntuales. El primer momento creo que lo es el año 1992, cuando la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, su sigla FIEL, que es un think tank, una expresión del pensamiento ortodoxo ultraliberal, publicó el estudio La distribución del ingreso en Argentina, de Leonardo Gasparini, un investigador docente de la Universidad Nacional de La Plata, y en ese estudio se demostró que el quintil más pobre de la población participaba en un 8,5% del gasto en educación superior.
y el quintil, el 20% de la población más rica, recibía el 38% de esas erogaciones. Otro momento fue el año 2010, en donde desde el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino, CEFIDAR, se publicó un documento cuyos autores son Jorge Gallero y Darío Rossignolo, llamado Impacto del presupuesto sobre la equidad, que mostró que en la Argentina del bicentenario de la Revolución de Mayo, la población del 20% de hogares más pobres accedía a servicios públicos de educación superior que consumían el 13% del gasto asignado a tal función. Y mientras el 20% de la población de hogares más ricos utilizaba el 26% de esos recursos públicos. Y en 2014, en un trabajo que hicimos Horacio Robel y quien les habla, que lo publicó la revista del Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires, llegamos a la conclusión que el 20% de hogares más pobres participaba en un 15% de los gastos en educación superior y el 20% de los hogares más ricos lo hacía en un 21%. Cuando uno repasa estos datos, puede darse cuenta de que el cambio en la participación del quintil más pobre es muy fuerte y que tuvo un crecimiento de casi el 80%. El efecto redistributivo logrado por el gasto en educación superior para el quintil más pobre es evidente. Se pasó de una relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre, que era de 4 veces a 1 en 1992, a una relación que era de 1,4 veces a 1 en el año 2014. Más cerca en el tiempo, en el año 2018, también en un trabajo que hicimos en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero en este caso solo para los aglomerados de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, observábamos que en el año 2014 el quintil más rico de esa zona geográfica consumía el 37% del gasto en educación superior y el quintil más pobre solo el 5% del gasto. 14 años después, en 2018, el 20% más rico utilizaba el 26% de los gastos en educación superior y el 20% más pobre ya había alcanzado el 13%. Es decir que, tanto en estudios a nivel nacional como en estudios más micro a nivel de la región metropolitana de Buenos Aires, podemos ver cómo la mejora en términos distributivos del gasto de educación superior ha sido muy significativa. Pero además, yo creo que esto se puede complementar con otros datos. Por ejemplo, el Censo Nacional del 2010 mostraba que existía una tasa bruta universitaria, que es la cantidad total de estudiantes universitarios en relación a la población de entre 18 y 24 años, que era del 52%. Y ese porcentaje representaba un incremento de 17 puntos porcentuales respecto a la tasa neta que teníamos en el año 2001 medida por el censo de ese año. En cuanto a la tasa neta universitaria, la anterior que mencioné era la tasa bruta, la tasa neta es la cantidad de estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años en relación a la población argentina de la misma edad. En el censo del 2010 ese valor era del 21% y equivalía a un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el censo del 2001. Podríamos decir que 1 de cada 5 jóvenes de entre 20 y 24 años estudia en la universidad. Incluso la variación intracensal, tanto de la tasa bruta como de la tasa neta universitaria, ha tenido un incremento superior al 70% en las provincias de Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Formosa. Por ende, y en términos distributivos, la educación superior no ha dejado de ser prorrica. O sea, quienes provienen del 20% de los hogares de mayor ingreso siguen consumiendo más recursos destinados a esta función que los que vienen del 20% de los hogares de menores ingresos. Pero en estos 30 años se verificó la presencia de un ostensible cambio de tendencia. Entonces, creo yo que con políticas para todo el país debemos lograr un mayor acceso de los sectores de menores recursos a la educación superior.
Y esto va a suceder, creo yo, con políticas macro, como por ejemplo la mejora de los ingresos laborales, pero también con políticas específicas, como por ejemplo las becas universitarias, el plan Progresar, el desarrollo de tutorías para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de los primeros años de las carreras universitarias, en donde se produce el mayor desgranamiento. No hay duda de que el principal desafío que tenemos es profundizar la orientación actual para revertir el sesgo regresivo que todavía tiene el gasto en educación superior. Es indudable que el acceso a la educación superior genera profundas transformaciones en la vida social y económica y contribuye a la movilidad social ascendente. Y también es indudable que todavía estamos lejos de convertir el derecho a la educación superior en algo tangible para todos. Por eso creo que esto debemos lograrlo pronto y debemos lograrlo hoy más que nunca. Gracias, Martín, por tus aportes, por haber participado de la entrevista. Ha sido muy valioso compartir este rato y esperamos que este material a quienes lo hayan escuchado les sirva para poder, bueno, sumar algunos elementos a la discusión de la política universitaria y también cuestiones que nos sirvan para pensar nuestra realidad gremial y nuestra lucha en relación al salario y al presupuesto universitario.